Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer una nueva hipótesis de inversión. En este caso puntual vamos a hablar de el nuevo periodo que se viene en la Argentina con las decisiones que va a tomar el 10 de diciembre Javier Milei, ¿no? Este domingo asume, pero el día lunes va a comenzar una batería de medidas y vamos a analizar un poco de qué se trata esto y qué impacto puede tener en la economía argentina. Así que vamos a la presentación del programa y después vamos a el análisis de la hipótesis. Pero antes de comenzar te quiero invitar a mi página web CPN Matías Batista y tenés varias solapas. La primera es cursos e info, acá tenés toda la información sobre mis cursos y la información vinculada al calendario. Acá tengo el calendario 2023, pero ya está cerrado. 2024 ya lo vas a tener pronto y el consultorio financiero para que puedas tener un turno, una entrevista mano a mano conmigo directamente por Zoom. Así que bueno, te invito a que te sumes y si tenés alguna consulta que hacer desde el punto de vista financiero, consultorio financiero acá en mi página web. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que va a recibir una herencia muy importante, tanto en la etapa del gobierno de Mauricio Macri como en la etapa de Alberto Fernández. Ambos han dejado a Javier Milei una herencia muy marcada y muy grande y dificultades para el comienzo de su nuevo gobierno, de esta nueva etapa, que van a ser, bueno, probablemente muy mencionadas en los próximos 90 días. Y Javier Milei va a ser un detalle de todas estas cuestiones el día domingo en su asunción y en la presentación en la Asamblea. ¿De qué se trata un poco estas herencias? Ahora se las voy a mostrar. En primer lugar, una inflación con relevamiento de expectativa del mercado del 186%, pero está viajando a una velocidad casi del 300% de inflación si uno mira el análisis del dato mensual. A mí no me gusta hacer matemática con la economía, pero sí es cierto que los índices mensuales de inflación, hasta incluso los semanales, son realmente muy importantes. Segundo es la tasa de interés efectiva y la tasa de interés nominal, 2,91 la efectiva, 133 la tasa nominal. La verdad es que este es un tema muy importante a resolver. Bueno, la famosa bola del ELIX o la bomba del ELIX, 3.4 veces la base monetaria, es la segunda herencia, el primer aspecto más importante a resolver y que lo desvela a Javier Milei todo el tiempo. La deuda con importadores, que ronda los 25.000 millones de dólares. La deuda comercial con los importadores siempre está en el orden de los 20.000, 25.000 millones de dólares, pero claro, ahora se le sumó una nueva deuda de 25.000 millones de dólares. En total, la deuda con los importadores está en el orden de los 40.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de esto? Que una factura que se te cae toda la deuda y es un problema no menor para resolver. Brecha cambiaria entre el 150 y el 200% también es otro de los grandes problemas que tiene. Tipo de cambio real multilateral muy desgastado, realmente muy desgastado, y el tipo de cambio en un valor realmente irrisorio. Esta es una presentación previa a las PASO, pero realmente el tipo de cambio actual está en un valor muy bajo y es necesario corregir el tipo de cambio oficial. Desde que el gobierno empezó con microdevaluación controlada la semana previa a las elecciones, no alcanza. Este tipo de cambio tiene que tener un valor de equilibrio muy superior al que está hoy, probablemente en la zona de los 6.50 como mínimo para empezar, ¿no? Otra de las cuestiones, reservas del Banco Central, realmente muy bajas, 21.000 millones de dólares. Esta placa es vieja porque es previo a las elecciones al balotaje, pero no dejan de ser muy bajas las reservas internacionales. Salarios creciendo un 127% y el informal creciendo un 95%, y una brecha muy importante en lo que tiene que ver con los salarios. De acuerdo con el FMI, roto, como se decía de entrada, de acuerdo con el FMI está en una situación de extrema delicadeza. Se rompió para mí cuando el Sergio Massa decide devaluar, pero después decide hacer una batería de medidas que tenían mucho vínculo con lo electoral, y esa batería de medidas, que todos dicen el famoso plan Platita, terminó generando
que el acuerdo con el FMI se termine abandonando desde el punto de vista pragmático, ¿no? La deuda en pesos, ser dólar link, también es un problema, aunque yo siempre digo, esa deuda se puede rolear hacia futuro, ir haciendo la emisión de nuevos bonos que vayan calzando con el producto. Alargar la curva e ir resolviendo esta cuestión. Esta es la famosa bomba que va a heredar Javier Milei. Hay algunos datos que no han sido actualizados, pero número más, número menos, básicamente nivel de reserva y tipo de cambio, número más, número menos, estamos más o menos en nuestro país. ¿Qué es lo que va a hacer Javier Milei? Y bien asuma, lo primero que va a hacer devaluar. Entonces, inevitable, el tipo de cambio lo va a ubicar en la zona de 600 a 800, dicen. A mí me parece que acá tiene una disyuntiva muy importante, muy importante. Guillermo Francos, que es mano derecha de Javier Milei, dijo que el dólar debería estar en los 6.50. Y acá la disyuntiva pasa por lo siguiente, porque si devalúan a 6.50 se pueden quedar cortos en cuanto a la expectativa del mercado y el mercado no termine siendo quien liquide las exportaciones a ese valor. Si bien hoy hay liquidación en un valor incluso por debajo de ese, porque el dólar 50 y 50 está por debajo de ese valor, 50% oficial, 50% en dólar financiero, es lo que le permite liquidar a los exportadores, está en un valor por debajo de 6.50. Yo creo que tiene una gran disyuntiva. Si devaluar y que el tipo de cambio se toque con los dólares financieros y decir, bueno, resolvemos la brecha, algo que Javier Milei no quiere de entrada, o devaluar a 6.50 y después sí que hagamos una nueva devaluación para que las brechas se unan en un dólar que confluyan los 8.50, 900, quizás 1.000. De entrada, aparentemente van a dejar el impuesto país, y al dejar el impuesto país, teniendo un tipo de cambio oficial en la zona de 6.50, 700, vamos a tener un dólar financiero en la zona de 1.000. Todo esto no está claro, es necesario esperar un poquitito a ver qué ocurre el lunes, pero el equipo de Milei ha sido muy hermético en esta cuestión porque tienen miedo de que una devaluación al tipo de cambio financiero genere un fogonazo inflacionario muy fuerte. No es lo mismo 6.50 que 900, no es lo mismo 700 que 1.000, no es lo mismo 800 que 1.100. Entonces, bueno, es muy importante entender esto. No sabemos cuánto va a valer el dólar el día lunes. Lo cierto es que si se libera el tipo de cambio y termina confluyendo en un dólar por arriba de lo que decía Guillermo Francos, el miedo del gobierno es que haya un fogonazo inflacionario muy fuerte. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? ¿Qué va a generar esto de manera inmediata? Bueno, una liberación de los precios relativos, algo que se viene hablando mucho en la economía. Se habla de sinceramiento, se habla de liberación de precios relativos. ¿Qué son los precios relativos? Precio relativo es básicamente el dólar, es el primero que van a liberar, combustibles, servicios, tarifas de servicios públicos, que es algo que se va a liberar. ¿Por qué? Porque iba a eliminar gran parte de los subsidios. Él dice, yo no puedo avanzar rápidamente con todos los subsidios y con la quita de todos los subsidios porque hay fallos de la Corte que me lo prohíben. ¿Se acuerdan? Aranguren, cuando inició la etapa de liberación de los precios relativos en lo que tiene que ver con tarifas y la eliminación de subsidios, tuvo fallos adversos de la Corte que le pedían audiencias públicas y que le pedían razonabilidad en la aplicación de las tarifas. Claro, razonabilidad con relación a otro precio relativo muy importante de la economía, el salario. Entonces, este equilibrio que tiene que lograr Milei entre la devaluación, la corrección del precio del combustible, la corrección de los precios que tienen que ver con las tarifas de servicios públicos, tiene impacto en el costo de los costos. Estamos hablando de energía. Entonces, la energía es el costo de los costos productivos. Entonces va a tener impacto en el resto de los productos de la economía. Al mismo tiempo, cuando vos aumentás el combustible, tenés un problema de, además de aumentar parte del costo de los costos con la energía, que se utiliza el combustible en muchísimos procesos productivos, también impacta muy fuerte en lo que tiene que ver con la cadena de distribución. Argentina es un país muy extenso, tiene 1.500 kilómetros así, 1.600 así, y el principal medio de distribución en la Argentina es el camión. Entonces, es muy difícil que eso no tenga aumentos de segunda ronda. Entonces, ahí ya tenés aumentos de segunda ronda,
Y al mismo tiempo vas a tener una situación muy delicada en el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque al devaluar vas a correr el valor de todo lo que tiene que ver con la exportación de commodities. ¿Por qué? Porque obviamente el precio interno que se va a pagar por la tonelada de soja, la tonelada de maíz y la tonelada de trigo, bueno, va a aumentar. Y como eso va a aumentar, vas a generar que los precios se corran en toda la cadena de panificados, en toda la cadena cárnica de punta a punta. ¿Por qué? Porque se alimenta o con pellets de soja o con maíz o con ambos, y eso va a generar que se corran los precios, los costos de producción de estos alimentos, y eso te impacte en la cadena cárnica. Y al mismo tiempo, si impacta en la cadena de alimentación del ganado, va a impactar en la cadena láctea, por supuesto, y entonces vas a tener un fuerte salto en todos estos precios. Como se te van a mover todos estos precios de manera decidida al alza, vas a estar en un problema muy, muy importante. ¿Cuál es el problema que vas a enfrentar? Vas a enfrentar este problema. Vas a mover todos los precios de la economía y al mismo tiempo el salario va a caer de manera decidida en que en su poder de compra. El salario va a tener un impacto muy, muy fuerte a la baja, va a perder poder de compra de punta a punta en toda la economía y vas a tener que corregirlo. Si vos corregís rápidamente el salario, vas a tener una espiral precio-salarios, como se dio en la época del Rodrigazo. Por eso yo digo, esto es muy parecido a un Rodrigazo y no tanto a una hiper, aunque si se hacen las cosas relativamente mal, también podés comerte una hiper. Este es un punto muy importante a marcar y muy importante a analizar. Entonces, el primer desafío que tiene Milei es cómo lograr que los precios relativos de la economía funcionen en un equilibrio en el cual la estanflación que él dice que puede llegar a tener Argentina no se convierta en una gran recesión con inflación. Es el primer gran desafío que tiene Milei. Obviamente él lo sabe a esto, por eso él habla de una estanflación y por eso él dice, bueno, vamos a tener que pasar 6 meses muy, muy duros. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta esto. Desde 2018 hasta ahora el salario viene perdiendo muy, muy fuerte con la inflación. Viene perdiendo poder de compra de una manera muy marcada. Entonces, en el vaso del salario, yo digo, no entra una gota más de ajuste. Entonces, esto sería un ajuste muy, muy fuerte sobre el salario y tendría consecuencias sociales muy, muy marcadas. Así que hay que prestar atención cómo lograr estos equilibrios, Milei. ¿Para qué? Para que esto no sea tremendamente recesivo. Y si vos entrás en un tren recesivo, lo que te va a ocurrir es que el ajuste en el déficit fiscal que vos empezás a planear y empezás a diagramar, empieza a romperse a lo largo de los 6 meses. ¿Por qué digo esto? Porque vos podés ajustar los gastos del Estado de manera sistemática, pero al caer la economía por una recesión, te caen los ingresos. Y como te caen los ingresos, te vuelve a caer la recaudación. No nos olvidemos que para resolver el déficit fiscal tenés dos componentes, los ingresos y los gastos. Vos podés achicar los gastos, pero tenés que tratar de que el achique de gastos y la corrección de precios relativos no te impacten la recaudación, porque si te impactan la recaudación, vas a volver a ajustar al año siguiente y vas a tener que hacer un ajuste más fuerte al año siguiente y vas a continuar y profundizar la recesión. Esto es una dinámica muy difícil de lograr y lo ha intentado en su momento de la Rúa se termina yendo. ¿Por qué? Porque el ajuste en el marco de lo que fue el acuerdo con el FMI y lo que fue la presupuestación base cero y el déficit cero que trataba de lograr, claro, le pasaba esto, ajustaba muy, muy fuerte los gastos, se retiraba el estado de la economía, caía el PBI y al caer el PBI caía la recaudación y al año siguiente habían hecho un esfuerzo enorme, estaban en el mismo lugar donde habían partido. Entonces, este aspecto que estoy mencionando tiene una mirada y una visión nodal por parte de lo que se viene. Muy importante entender que esto tiene que lograr los equilibrios necesarios para que lo que estoy diciendo no se transforme en una gran recesión con inflación. Pero para explicarlo técnicamente te voy a explicar qué es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vos tenés la ecuación
macroeconómica fundamental. Tenés la oferta global por un lado y la demanda global. ¿De qué se compone la oferta global y la demanda global? Bueno, el PBI de un país, mirado desde el lado de los ingresos, se puede mirar desde el lado de la producción o desde el lado de los ingresos, se compone del consumo, de la inversión, del gasto público, tanto el gasto propiamente dicho como la que tiene que ver con inversión pública, las exportaciones. De este lado pasamos las importaciones, que es parte de la oferta global, restando. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la demanda global, el PEP. ¿Qué vamos a tener? El PBI. Vamos a tener el PBI del lado de los ingresos, consumo, más inversión, más gasto público, expo menos impo, que nos da el saldo comercial de un país. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta etapa? ¿El PBI va a crecer o no va a crecer? Bueno, vamos a analizarlo punto por punto. ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿Qué va a pasar con la inversión? ¿Qué va a pasar con el gasto público? ¿Y qué va a pasar con expo e impo? Porque así se compone esta ecuación que le estoy comentando. Bueno, dijimos que el consumo va a quedar anémico porque los salarios van a perder muy fuerte con la inflación, y esto va a hacer que el poder de compra de los salarios quede completamente licuado. Va a caer el consumo, esto es inevitable. ¿Qué va a pasar con la inversión? Bueno, la inversión va a caer también muy fuerte, porque muchos van a decir, no, lo que pasa es que como va a bajar impuestos, la inversión, esa baja de impuestos va a liberar recursos y se van a canalizar en la inversión. Sí, eso va a ser después de que el consumo crezca, porque nadie invierte en un país que tiene un mercado débil y que está anémico. Entonces, la inversión va a esperar un tiempo a ver cómo sale, por lo menos 2 años, a ver cómo sale este nuevo plan económico, para después empezar a volcar recursos y analizar si le conviene o no hacer desembarcos de inversión muy importantes. El gasto público, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a achicar. Milei aseguró que va a retirar el estado de la economía y va a ir reduciendo muy fuerte el gasto público. Esto también va a tener un impacto en el PBI. La presencia del Estado en el PBI es muy importante. En la Argentina, del orden del 29% del PBI es el gasto público, así que no es una cuestión menor lo que estoy diciendo. Y las exportaciones e importaciones son lo único que van a sostener el posible crecimiento. Las exportaciones van a crecer por la propia devaluación, va a generar un crecimiento muy importante del sector exportador, y las importaciones, al tener un dólar caro, se van a disminuir. Esto va a hacer que el saldo comercial crezca, que haya afluencia de dólares en lo que tiene que ver con la balanza comercial, pero no puede sostener ese solo jugador a todo el PBI. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el PBI? Se va a achicar. Y cuando se te achica el PBI, se te vuelve a caer la recaudación. No nos olvidemos que el gasto público es recaudación menos el gasto propiamente dicho, y la recaudación viene de los impuestos. Y esa recaudación que se va a ir cayendo va a obligar a mayores ajustes en el gasto público por parte del Estado y un nuevo achicamiento de esta ecuación, con impacto en el consumo, con impacto en la inversión, etc. El segundo aspecto, y muy importante, es la composición de la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Por qué? Porque la economía es economía política. Entonces hay que entender cuántos diputados de los del PRO votarían en tándem con los diputados libertarios, y los senadores también. ¿Cuántos senadores del PRO votarían con los diputados libertarios? ¿Por qué es importante todo esto y analizar esta cuestión política? Bueno, porque Javier Milei va a enviar una ley ómnibus al Congreso de la Nación, y esa ley ómnibus requiere de los acuerdos parlamentarios y de los acuerdos políticos. Obviamente es un nuevo gobierno, tiene la credibilidad y el apoyo popular, pero muchas de las modificaciones y reformas que quiere llevar adelante Javier Milei son muy discutibles, muy cuestionables desde distintos espacios políticos, no solamente desde el peronismo. También ahora hay dos espacios nuevos, uno dentro del PRO, en Cámara de Diputados y Senadores, y otro del radicalismo. Hay dos nuevos del radicalismo, con una buena cantidad de diputados. Entonces se han partido los bloques, estos nuevos, esta semana, como se han partido varios bloques, en donde Larreta y Santilli están por un lado, divididos con el PRO, en donde el radicalismo está dividido también, y responde mucho a los gobernadores, muchos gobernadores radicales, de los cuales su gestión también depende de lo que
proponga Milei. Si propone Milei un ajuste muy fuerte sobre los fondos de las provincias, se van a plantar y van a decir, che, mi gestión también depende de lo que vos estás haciendo, por lo tanto yo no voy a comprometer mi gestión y mis diputados no van a comprometer mi gestión. Por lo tanto, avanzar en esas cuestiones va a ser también espinoso y difícil, y esto también va a generar estrés en el mercado. Todas estas discusiones y los logros que consiga Milei pueden ser festejados por el mercado, pero también pueden ser castigados los fracasos en el marco de la legislación que no puede salir o las modificaciones que se le terminan haciendo a las leyes que Milei quiera impulsar o el rechazo que se produzca en esa ley. Así que este es otro aspecto muy, muy importante. Y el tercero es el ajuste sobre el gasto. Él plantea un ajuste muy importante sobre el gasto y vamos a analizar a dónde puede ajustar. Bueno, así se componen los gastos del Estado y el déficit primario del Estado Nacional. Fíjense, y esto es muy importante verlo, Javier Milei habla de un ajuste de 5 puntos del PBI en lo que tiene que ver con el resultado primario del Estado, pero fíjense que cuando uno analiza los gastos donde puede ajustar, le dice yo, el ajuste lo va a hacer la política. Sí, está bien, pero el ajuste de la política es insignificante para resolver el déficit fiscal y 5 puntos del PBI como él quiere. Entonces, básicamente se compone de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, el trabajo del PAMI y los subsidios a energía, transporte y otros, y también las transferencias a las provincias. Es otro de los recursos que él quiere recortar, y básicamente los salarios del Estado y gastos de capital. Él dijo, voy a recortar obra pública rápidamente. Bueno, está bien, él puede recortar obra pública, pero eso es un retiro del Estado en la economía y eso hace que la economía se retraiga. Eso impacta en recaudación, va a tener un impacto fuerte en recaudación. Como va a tener un impacto fuerte en recaudación, hay que ver cómo queda el equilibrio entre el gran ajuste que intenta hacer y después cómo cae la recaudación. Lo segundo, va a quitar subsidios a la energía y al transporte. Entonces, todas las tarifas van a subir, como dije antes, esto va a tener un impacto muy fuerte sobre el salario y es un ajuste recesivo en este caso. Y después no hay mucho para ajustar. Entonces, el ajuste que puedo hacerlo en el marco de lo que tiene que ver con subsidios económicos, que es 2.1 del PBI. Puedo hacer el ajuste sobre lo que tiene que ver con transferencias a las provincias, pero no nos olvidemos que los diputados y senadores tienen que votarte después las leyes que vos necesitás, por lo tanto acá vas a tener una discusión muy espinosa y muy compleja que no sé cómo se va a resolver y vas a tener que ceder y este ajuste yo creo que no va a ser posible que lo lleves adelante, pero sumémoslo igual como elemento. Y el otro aspecto que vas a tener que ir a ajustar, porque los salarios del Estado no lo podés ajustar. ¿Por qué? Porque la mayoría son planta permanente, en su inmensa mayoría, y tienen la estabilidad del empleo público, y es difícil ajustar en estos ámbitos. Y decir, bueno, voy a ajustar en todo lo que tiene que ver con obra pública. Bueno, vamos 1.7 en todo lo que tiene que ver con gastos de capital, entonces más 1.7, estamos en 4.5. Y digo, bueno, para llegar al 5.5 que pretendo, tengo que ir a tocar todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales. Y acá va a haber una discusión muy grande, muy, muy grande, en lo que tiene que ver con el ajuste a las prestaciones sociales. Yo puedo sumar 2.1 en lo que tiene que ver con el resto de las prestaciones sociales y llego a 6 puntos del PBI. Pero esto, hay que decirlo, es recesivo. Entonces, como es recesivo, va a caer recaudación, y como va a caer recaudación, el ajuste real final sobre el gasto público y el resultado primario que voy a obtener no va a ser el que yo pienso. Entonces yo puedo ajustar casi 6 puntos acá, la recesión en la cual voy a entrar va a hacer que caigan recursos de manera muy marcada y el neto del ajuste puede llegar a ser 4%, no me alcanza. No me alcanza. Pero al mismo tiempo Javier Milei dice, bueno, yo voy a bajar impuestos. Yo voy a ir eliminando impuestos. Pero en el corto plazo no lo podés hacer. Entonces vos decís, bueno, los resultados de este ajuste y de este trabajo se van a ver a 18 meses. Y en 18 meses vos tenés que avanzar con lo que prometiste en el marco del ajuste de impuestos, en la baja de impuestos. Pero si vos bajás impuestos, vos decís, bueno, se me cae la recaudación.
Eso puede ser expansivo, dice Javier Milei. ¿Por qué? Porque ese dinero se vuelca en inversión y se vuelca en inversión y tracciona la economía. Pero esto es en teoría. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que puede llegar a ocurrir es que gran parte de ese ajuste de impuestos quede a la de que la economía arranque para después invertir. Porque personas que tienen liberación de recursos, que quieren invertir en la economía, lo hacen en una economía que tiene proyección fuerte de crecimiento. ¿Por qué? Porque en el 80% de los casos estamos hablando de mercado interno. Entonces, si el mercado interno está en una recesión y tenemos un salario que está muy anémico, bueno, te vas a encontrar con una situación en la que el inversor que va a invertir en una empresa, que va a invertir en maquinarias, que va a expandir la producción, lo va a hacer en el marco de una economía en crecimiento y de una perspectiva de crecimiento por lo menos 2 años. Esto le pasó a Néstor Kirchner en el año 2005, desde el año 2003 hasta el año 2005, el mercado lo miraba de reojo. Cuando empezó a ver que la cosa empezó a caminar, empezó a invertir en la Argentina y empezó a expandir la producción, porque vio que el crecimiento económico había empezado a consolidarse. Pero en el mientras tanto tuvo que esperar. Esto le puede llegar a pasar a Javier Milei y esto puede ser un problema muy, muy grande. Entonces tenemos, para resumir, el ajuste de los precios relativos que puede tener un impacto muy fuerte en la economía, que no va a ser inflación, va a ser recesión con inflación, en principio, a mi criterio. Segundo lugar, las dificultades políticas de Javier Milei en estos primeros 90 días para sacar las leyes que necesita. Y tercero, el ajuste que él piensa hacer con la retirada del Estado, que tiene que ver con el mercado, también va a ser recesivo y va a tener un impacto en los ingresos. Y al mismo tiempo él quiere bajar impuestos y la ecuación se perjudica, la ecuación de ingresos-egresos se empieza a perjudicar y no puede resolver el déficit fiscal. Por lo tanto, las dificultades iniciales, las decisiones que quiere tomar y el contexto pueden ser un problema muy, muy grande. ¿Punto a favor? Bueno, como conclusión de todo esto, lo que hay que decir es que, en primer lugar, hay un buen diagnóstico en parte de los problemas que tiene la Argentina, en parte no, y un error básico para mí en lo que es la aplicación práctica del plan. Creo que Javier Milei está muy apurado en resolver rápido los problemas de la Argentina y nada que se haga rápido se hace bien, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, porque los problemas que podemos generarnos pueden ser mayores que las soluciones que estamos aportando. Entonces, así que hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, que es un aspecto muy importante. En segundo lugar, los 100 primeros días, la confianza y la credibilidad del gobierno siempre son muy altos y hay que cuidar eso como oro, y la forma de cuidarlo es, primero, desde el punto de vista comunicacional, tener mucho cuidado y mucho detenimiento en cada comunicación, y segundo lugar, bueno, que las decisiones que vayan tomando empiecen a ser certeras, ¿no? Si las decisiones que toman no son certeras y no van caminando en el sentido que la gente espera, bueno, la paciencia se va a agotar rápido. Recordemos que desde el 2018 en adelante, hasta esta parte, el salario, salvo algunos meses, ha perdido siempre con la inflación y ha perdido mucho poder de compra, y eso genera un mal humor social muy importante, y ese mal humor social, si se profundiza rápidamente, bueno, va a perder la confianza y la credibilidad muy rápido Javier Milei, y eso no quiere nadie que se produzca ni que ocurra. Por lo tanto, van a tener que cuidar desde el espacio político esta cuestión, que no es menor. Tiene debilidades muy importantes desde el plano político, vamos a ver cómo las articula y cómo las resuelve. Esto es un aspecto muy, muy interesante como para observar y ver cómo lo resuelve. Y fundamentalmente para nosotros los inversores, yo digo, el trade electoral ya pasó. Probablemente tengamos, si hay algún tipo de acierto en el primer mes básicamente, todavía un crecimiento importante en las acciones argentinas. Eso todavía está por verse, pero habría que ver qué es lo que ocurre en los primeros 30 días, el nivel de acierto de las decisiones y el impacto de esas decisiones desde el punto de vista del mercado, y ver cómo las toma, porque posiblemente podemos ver todavía una carrera alcista, pero hay que prestarle mucha atención a una cuestión que es muy importante. Después es el plan económico el que tiene que sostener ese crecimiento. Ese crecimiento del Merval, tocando los $1.000, tiene que ser sostenido con políticas económicas que tengan, desde el punto de vista práctico y no desde el punto de vista teórico,
bueno, un nivel de certeza, de credibilidad y de funcionamiento aceitado en la economía interesante. Si eso no ocurre, bueno, el mercado se lo va a hacer saber, el mercado se lo va a hacer saber. Por lo tanto, yo siempre recuerdo, Milei siempre lo recuerda, el famoso diciembre del 2018, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, cuando el mercado confiaba todavía en Macri, ahí dejó de confiar decididamente cuando tienen una intervención muy importante sobre el Banco Central, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo van tomando las decisiones y si consolidan ese plan económico teórico en lo práctico. Y ahí está el kit de la cuestión desde el punto de vista de nosotros como inversores. Porque si eso ocurre va a ser alcista y si eso no ocurre lo va a marcar rápidamente a la baja. Eso hay que tenerlo en cuenta, no digo de entrada, pero le va a dar los 100 primeros días para ver cómo camina este nuevo gobierno y después, bueno, se termina la luna de miel, esto hay que saberlo. Los próximos meses van a ser meses muy inflacionarios, así que tener en cuenta eso para decidir y definir nuestras inversiones. Yo creo que los tipos de cambio y los dólares financieros ya pegaron un salto muy, muy importante y de largo plazo, si el gobierno aplica un plan y eso funciona bien, por ahí hay otros instrumentos que son más ganadores, por lo menos para los próximos 90 días. Yo creo que la inflación va a ser muy, muy importante los próximos 90 días y los instrumentos atados a inflación, por ejemplo, los plazos fijos UVA, son, y esto no es recomendación de inversión, lo dejo en claro en cada columna que hago, lo digo, pero los plazos fijos UVA van a tener, van a reflejar esa inflación y va a ser interesante, un interesante instrumento, como también dicen que van a subir la tasa, algo que a mí me genera algo de dudas, pero dicen que van a subir la tasa de interés y eso puede también ser algún tipo de oportunidad, lo veremos. Insisto, no es recomendación de compra, no es recomendación de inversión, es solo educativo lo que estoy diciendo, pero son instrumentos que te permiten protegerte fundamentalmente la inflación, los plazos fijos UVA, ¿no? Porque los bonos ERC ya, por lo que uno ve, están demasiado sobrecomprados. Y después de esos 90 días, si las cosas salen bien, ahí sí yo creo que podemos encontrarnos con una nueva etapa y un sostenimiento de los valores en el mercado argentino como el que venimos viendo, ¿no? Pero para que todo esto ocurra es importante que no exista gran tensión social, que no exista gran recesión en lugar de esta inflación. Yo sostengo que va a haber recesión y no esta inflación, y que el gobierno tenga la fortaleza política para llevar adelante las reformas que pretende, pero obviamente esto va a ser en el marco del consenso democrático que tiene la Argentina, de lo que diga Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y del nivel de conflictividad que tengan las medidas de Milei, porque hay muchas medidas de Milei que tienen un nivel de conflictividad muy importante y que no van a pasar por el tamiz del Congreso y está bien que no pasen. Entonces, todo esto va a tener una etapa, todo esto va a tener una etapa muy interesante en los próximos 3 meses a la cual hay que prestarle mucha atención para cuidar de la mejor manera nuestras inversiones. Quería dejar en este video sentada cuál es mi opinión sobre lo que creo que va a ocurrir y bueno, después lo analizaremos en un tiempo a ver si se dio de una manera o se dio de otra. Lo importante es cuidar nuestras inversiones. Les dejo un gran abrazo y por supuesto al nuevo gobierno le digo que desde mi lugar lo mejor para lo que viene, ojalá salga todo de la mejor manera para los argentinos. Un gran abrazo.